casos que el día de hoy ve el amparo, los veía el habeas corpus civil. De tal manera que en una misma institución, el habeas corpus, había una versión para ver el tema de la libertad y también había el habeas corpus civil para ver, por ejemplo, el tema de la propiedad. ¿No? En una sola institución. En el año 1969 se dio la reforma agraria más radical de América Latina, con la excepción de Cuba, ¿no? Ha sido la reforma agraria más radical de América Latina. Evo Morales dio una reforma agraria hace 8 años atrás, y la reforma agraria de Evo Morales fue aquellos que tuviesen de 500 hectáreas para arriba. La reforma agraria peruana fue de 10 hectáreas para abajo, o sea, todo. ¿No? Fue una reforma agraria muy radical, se ha expresado en el Cusco, la reforma agraria ha sido muy radical en todo el continente. Y entonces cuando se produjo esta reforma agraria, se señaló que los afectados podían recurrir al sistema judicial. Y entonces se plantearon cientos de habeas corpus para proteger la posesión de estos propietarios. Y ninguno de estos habeas corpus fue declarado fundado. No se declararon fundados. O sea, estos procesos constitucionales no fueron efectivos. Ya la Constitución de 1979 va a separar técnicamente el habeas corpus del amparo, y va a surgir un habeas corpus propiamente para la libertad y un amparo que protege los derechos fundamentales contenidos en el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Entonces, libertad de conciencia, propiedad, educación, trabajo, etcétera, etcétera, pueden ser protegidos por el amparo. Y surge ya a partir de 1980 una práctica, un humor constitucional mucho más extendido en el caso del Perú. Y entonces van a surgir una serie de hechos vinculados al habeas corpus y al amparo, que forma parte ya de la historia contemporánea que todo abogado de este siglo ya tiene que conocer. Cómo va a evolucionar y va a empezar a tomar cuerpo el sistema procesal constitucional en nuestro medio. Ya se van a dar algunos hechos notorios, importantes, en la década del 80, en relación al tema del habeas corpus y también al tema del amparo. Yo estudié desde el año, era estudiante universitario en San Marcos, desde el año 79 hasta el año 84. Y allí teníamos un taller de Derecho Constitucional y discutíamos algunos temas. Y uno de los temas de discusión nuestra, en el taller que tenían los estudiantes, era, oye, nosotros decíamos, mira, la Constitución dice que toda persona es libre para entrar y salir fuera del territorio. Pero decíamos, pero eso no es cierto, porque acá nosotros tenemos que pagar un impuesto de salida. Y el impuesto de salida es $50. Y entonces yo puedo tener mi pasaje, puedo tener la beca para el extranjero, pero si no pago los $50 de salida, es imposible que ejerza mi libertad de tránsito en el país. Entonces la Constitución es una ficción. Y entonces ahí venía el contraargumento, pues no, pero uno tiene que ejercer su libertad conforme
a las normas, a las leyes y a las disposiciones administrativas de migración y de aduanas. Entonces ahí tuvimos un debate, un taller muy rico, que es lo que tienen que hacer los jóvenes. Los jóvenes tienen que educarse rigurosamente, en un sentido crítico a las normas. A las normas no hay que admitirlas porque son, hay que criticarlas. Hay que criticarlas, hay que someterlas a un test de veracidad, si se cumplen. Vean si la Constitución se cumple. ¿No? Tantas disposiciones hermosas que tiene la Constitución, ¿se cumplen? ¿Cuáles se cumplen y por qué no se cumplen? Entonces, el debate fue amplio, tenía varios que eran alumnos, que hoy día son brillantes abogados, algunos son abogados competentes, notorios, y entonces dijimos, probemos las normas, planteemos un habeas corpus, porque desde nuestro punto de vista, las normas administrativas eran inconstitucionales, violaban la Constitución, y planteamos un habeas corpus. La mejor manera de aprender procesal constitucional es planteando, hay que plantear una habeas data, hay que plantear, se aprende y te das cuenta si se cumplen los plazos o no, si vivimos en el país de las maravillas o no. Y entonces planteamos, todos en el taller preparamos el habeas corpus, lo fundamentamos, revisamos el derecho comparado y planteamos el habeas corpus. Y al principio me dijeron que están locos, ¿cómo están planteando este habeas corpus? Lo declaró infundado. Apelamos, obviamente. Pero en ese momento, estoy hablando de procesos muy lentos, ¿eh? Pero en ese momento el Estado sintió el impacto de este hecho. El Estado sintió el impacto de este hecho. El Estado les avisaron, Corpac, aduana, migraciones, oye, han planteado esta demanda, estúdienla. Tienen razón. Esos locos que han planteado tienen razón. Porque las normas que tenemos son inconstitucionales, son ilegales. Estas normas están restringiendo un derecho fundamental. Las personas no pueden pagar impuestos de salida, jamás en ningún país. Y por lo tanto, lo que está fallando es la administración. Y a partir de eso se cambió la normatividad administrativa y se estableció un TUPAC para cobrar no un impuesto de salida, sino no es un impuesto, es un arancel por el uso de la infraestructura aeroportuaria. Lean ustedes cuando, ahora se paga indirectamente el impuesto, ¿no? Pero lean, es un impuesto porque usamos el internet, porque usamos los baños, por eso pagamos. Por eso pagamos, pero no se paga un impuesto de salida. No se paga un impuesto de salida. No se puede pagar un impuesto de salida, ¿no? Razón por la cual se modificó y además viene otro tema, que es tema de debate hasta el día de hoy. Es, ese arancel que yo pago tiene que estar basado en un justiprecio. ¿Por qué me cobras $60? ¿Por qué no me cobras 100? ¿Quién establece el criterio del monto que tiene que haber? Y entonces es por eso que posteriormente este pago de uso ya
de la infraestructura aeroportuaria empezó a bajarse a 50, 40, a bajar al justiprecio. ¿No? Esto lo digo porque quiero motivar a los jóvenes a vivir el derecho. El derecho es teoría, por supuesto, tiene una parte dogmática, pero es aplicación, es vida, es probanza. Si no pasamos eso, podemos seguir viviendo en el país de las maravillas y creer que basta la norma para que el derecho se cumpla. Porque esto, digo, esto planteado por estudiantes va a tener repercusiones posteriores. Porque ya la Constitución del 93 estableció un criterio que me parece que es un paso adelante. Históricamente lo que defendemos es la libertad, desde el siglo XVII, desde Inglaterra. Y el orden constitucional ha asumido eso. Pero la Constitución del 93 le agrega que se defiende la libertad y los derechos conexos. Y allí viene el gran debate del día de hoy. ¿Cuáles son los derechos conexos? Porque es fácil el día de hoy identificar cuando una persona la detienen más de 24 horas. La persona está detenida 72 horas. Por supuesto que ¿qué joven no va a identificar eso? El gran tema es cuáles son los derechos conexos a la libertad. ¿Cuáles son los derechos conexos a la libertad? Es el gran tema. Porque lo que se planteó en los años 80, cuando éramos estudiantes, estábamos yendo a los derechos conexos a la libertad. Es por eso que hace 4 años atrás ocurrió un fenómeno propio en nuestro país. La autoridad migratoria dijo, ¿saben qué, señores? Se ha acabado el papel de los pasaportes. Se ha acabado el papel de los pasaportes. Por lo tanto, esperen una semana para ese pasaporte. No fue una semana, fueron meses. Meses que no había pasaporte en el Perú porque el papel, entre comillas, se había acabado. Una persona planteó un habeas corpus. Dijo, señor, trabajo en los Estados Unidos, he venido de vacaciones al Perú, ya cumplí mis vacaciones, ahora quiero regresar a mi trabajo, tengo el pasaje, tengo los pagos, tengo el pasaporte, pero el Estado, por su omisión, me está impidiendo salir del país y por tanto ejercer mi libertad. Pero me dice que ejerza mi libertad en tanto tenga el pasaporte. Pero si el Estado no me proporciona el pasaporte, ¿cómo puedo ejercer mi libertad? Entonces te planteo un habeas corpus. El habeas corpus obviamente tenía que ser declarado fundado. Y entonces a la semana, a los pocos días, a los 72 horas, empezaron a salir los pasaportes. Porque si no al Estado le iban a cargar toda la responsabilidad de miles de personas que tenían que irse a tratar Europa, tenían que ir a trabajar, tenían que salir becados. ¿No? Entonces, los derechos conexos es el gran tema contemporáneo. ¿No? Y en el caso de Lima, viene en el tema de las rejas. No sé si en el Cusco, no conozco la realidad del Cusco, ¿no? Pero las famosas rejas, los pórticos, en Lima se da mucho eso, ¿no? Yo el día de ayer voy a un lugar manejando, me estaciono, no había línea amarilla, público, viene un señor, un guachimán, me dice, señor, no puede estacionar acá. ¿Cuál es la razón? Es que está prohibido. Este estacionamiento es estacionamiento de la fábrica, me dice.
de una fábrica. Digo, señor, no está marcada la línea, no está prohibido. Es vía pública. No, señor. Este es estacionamiento de los funcionarios de la fábrica. No le digo, no es vía pública, no está señalizada, no hay límite para que yo me estacione. No, señor, se tiene que irme de manera prepotente. Y si no se va, ahorita llamo al serenato. Vale, llame al serenato. Llame al serenato. Vino el serenato, señor, tiene que retirarse. ¿Por qué razón? Porque este es de la fábrica, acá hay una fábrica. ¿Sí? Es vía pública. No está prohibido que yo me estacione acá. Si esto fuese privado, yo me tendría que ir, pero esto no está privado, no está prohibido. ¿No? O sea, aquí voy. Aquí en el Perú muchos tienen la cultura de lo privado. ¿A ustedes les ha pasado que no pase por mi vereda? La vereda es pública. La vereda es pública. Tú no te puedes apropiar de la vereda, es otra cosa. La vereda es pública. Pero hay la cultura en nuestro medio de que la vereda pertenece a mi institución. Yo he visto en el Ministerio de Trabajo, la avenida Salaverry también la han privatizado. Han marcado y han dicho del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo hacer la pista del Ministerio de Trabajo? La pista es pública, es de todos los ciudadanos. Pero es el sentido de privatización. Sentido generalizado en el Perú. Y es por eso que también existía, a propósito de lo que le estoy hablando, otra cultura en nuestro medio, que también otro abogado muy perspicaz lo descubrió. Hace 10 años, no tomo ejemplo del Cusco porque no conozco la realidad del Cusco, los colegas del Cusco me dirán. Cuando se entraba al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, solo por el hecho de entrar tenías que pagar. Solo por el hecho de entrar ya empezaba a contabilizarse un cobro. El aeropuerto Jorge Chávez de Lima es un aeropuerto público, de ingreso público. Por lo tanto, nadie tiene que pagar por ingresar. Y se planteó ante un Indecopi un proceso administrativo y otro abogado le planteó un amparo. A raíz de eso surgió el tema, el reconocimiento que es vía pública y que las personas pueden transitar por el aeropuerto. Se puede transitar durante un lapso de 15 minutos sin que exista ningún cobro. De tal manera que un taxista, una persona puede ir con su auto y transita, porque es vía pública. Dejas a tu familiar y sales, salvo que otra persona deliberadamente quiere estacionar y hay estacionamiento privado y ahí sí se paga. Pero por entrar al aeropuerto no tienes por qué pagar. Pero en el Perú durante lustros han cobrado por entrar al aeropuerto. Entonces esa es una vulneración al ejercicio de mi libertad. Lo que estaba explicando, la pista, la vereda son públicas. El paso al aeropuerto es público. No me puedes cobrar por el paso al aeropuerto. Entonces, muchas personas se aprovechan de esta cultura de consentimiento para admitir que la valla es de la empresa, la valla es del particular, la valla es del empresario, la valla es de la fábrica. No, señor, son vías públicas. Vías públicas. Y esta cultura ha llevado al otro extremo. Hay un problema ya en el ámbito constitucional entre valores.
En Lima el tema de seguridad es insoportable. Hay un tema de seguridad gravísimo que tenemos, ¿no? Nos asaltan, nos roban, entran a tu casa, te matan. Hay un problema gravísimo de seguridad. ¿Cómo compatibilizamos seguridad con libertad de tránsito? En el caso de Lima, ya hay urbanizaciones que son fortificaciones, ¿no? Fortificaciones absolutas. Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Y entonces, ahí viene un problema ya legal. Voy a visitar a un amigo y una persona que es un guachimán me dice, señor, su DNI. ¿No? Quiero poner su DNI. Y ahí decimos, bueno, oye, ¿un particular me puede pedir el DNI? ¿Tengo la obligación constitucional legal de entregarle mi DNI? Es un guachimán. Respetable, ¿eh? Respetable, no creo que sea menos que nadie. Pero el hecho que me impida circular, ¿no? Me impida circular a priori, presume que soy un delincuente y me pide un DNI y se comunique con otra base para decir, ¿puede pasar o no puede pasar? Ya es vulneración de derechos. Y eso ocurre en Lima. Y entonces ya hay los habeas corpus por déjame transitar, porque son vías públicas. La pista no es la organización. La pista no es la organización. Y el tema que se aplicó en la